El empezar a dar clases, o sea, el estar como siempre buscando el transmitir, me ha dejado mucho compromiso por enseñar, por hacer un cambio trascendental en los alumnos. Entonces creo que sí es mucho más lindo que lo que la gente percibe. Aprender a disfrutar de un abrazo, aprender a compartir, porque también en el tango, como dicen, es de dos, no es de uno. Pues es una danza de abrazo. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa número 135 de Online, un encuentro con grandes artistas de tango. Y bueno, pues como para trascender esto de la modalidad online, ahora estamos en una modalidad presencial y bueno, pues tenemos unos grandes invitados, profesores y bailarines de tango de nuestro país, concretamente de la ciudad de Querétaro. Y bueno, son unos profesores que se han caracterizado por trabajar el tango todos estos años de manera ardua, de manera diversa, ¿no? Y bueno, nos van a platicar ellos de cuáles son esas formas y esas maneras en que ellos vienen trabajando el tango últimamente, y sí, también un poco ahí de su historia la vamos a recordar porque ya estuvieron aquí en este espacio junto con otra pareja en la época de la pandemia, y bueno, haciendo ahora esta trascendencia de la modalidad online a la modalidad presencial. Por eso están nuevamente acá con nosotros, porque pues, no es igual, pero sí que se genera un contenido diferente, y más que ahora han hecho otras cosas, ¿no? Nos van a contar cosas diferentes, y por eso están aquí desde la ciudad de Querétaro, y estamos acá en la Ciudad de México. Les cuento ese secreto. Están aquí Adriana Torman y Daniel Ramírez de Querétaro. Bienvenidos. Muchas gracias Jacobo por esta oportunidad de estar aquí compartiendo contigo. Muchas felicidades por esta labor que has hecho a lo largo de tantos programas, y bueno, es un lujo estar nuevamente compartiendo contigo este encuentro y esta charla que bueno, siempre son muy amenas. Muchas gracias, Jacobo, por la invitación. Un privilegio poder estar aquí de manera presencial. Un saludo a toda la gente que escucha esta transmisión. Por supuesto, sabemos que ya tienes tus fans, entonces un saludo a todos ellos, y un honor y un gusto poder estar aquí ahora de manera presencial nuevamente. Y bueno, me sigue emocionando volverles a escuchar, y ahora tenerlos aquí de cerquita y de carne y hueso. Bueno, de cerquita porque la otra vez fue
a través de la modalidad online. Y les decía, me sigue emocionando escucharles porque, bueno, detrás de sus palabras hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo de tango. Recuérdenos cuántos años desde que iniciaron. Pues mira, justamente en marzo, precisamente yo cumplí 20 años desde que pisé por primera vez un salón de clases. Entonces, bueno, por ahí hice un evento para celebrar, porque como dice el tango, 20 años no es nada, pero ha sido muy padre toda esta trayectoria a partir de que tomé mi primera clase hasta este momento. Yo no guardo fechas tan precisas como la de Adriana, pero empecé en el 2008, quiere decir que unos 17 años aproximadamente, poco más de 17 años de que comencé orgullosamente de las clases que estaba impartiendo ya la maestra Adriana. Pues bueno, creo que fui uno de sus alumnos destacados. Pues eso, más o menos 17 años que llevo totalmente inmerso en esto. Desde que arranqué 17 años he estado todo el tiempo inmerso de una u otra manera. Ahora sí que de la mano de la maestra Adriana. Así es, ahora sí que literalmente. Más que de la mano, del abrazo de la maestra Adriana. Del abrazo de la maestra Adriana y que ahora sí que ya no te soltó, o sea, en el buen sentido del término de la palabra y de la significación. Tanto que, bueno, continuaron trabajando juntos. ¿Cómo se dio hablando de trascender, ¿no? Esa trascendencia del alumno al compañero de trabajo? Yo considero que se dio de una manera natural en un entorno muy particular en el que estábamos inmersos. Adriana fue pionera ya del tango en Querétaro. Su maestro Graham le legó el grupo que tenía, que era el grupo que iniciaba con el tango social allá en Querétaro, lo cual te digo que quedan como 4 o 5 personas de aquel entonces, que ya es mucho decir porque ya son algunos añitos, y de poco a poco nos fuimos integrando otras personas a las clases a aprender a bailar. Y bueno, realmente fue tanto mi interés, tanto por el tango como por la maestra, que fue recurrente. Sabrán las personas que están enseñando en el tango que no es fácil mantener los grupos, mantener a la gente, pero yo estuve ahí constantemente, recurrentemente, es decir, iniciaba un grupo nuevo que en aquel entonces desconocido eran 3, 4 personas, y pues se iban, me quedaba yo, empezaba otro grupo, me quedaba yo, empezaba otro grupo, y aprovechando, creo que para mí mi aprendizaje fue muy útil en ese sentido, porque no fui avanzando de una manera lineal, sino que circularmente estuve regresando siempre, principiante. Cuando escuchaba por segunda vez la clase de la maestra, pues siempre era como, ya entendí esto, lo que me dijo la primera vez ya lo entendí. Y cuando lo escuchaba por tercera vez no es cierto, no había entendido. Creo que ahora sí entendí. Estar jugando siempre con esas bases, hasta que, bueno, eventualmente algún día los mismos compromisos laborales, las mismas exigencias de exhibiciones, cosas así, poco a poco me fueron acercando a ir ya formando íntegramente una pareja de baile con la maestra Adriana. Más o menos, a grosso modo, fue un poco eso el proceso. O sea que en el caso del proceso de Daniel era como retomar esa primera clase y, como dices, era volver a entenderle, volver a hacer quizás una interpretación diferente en cuanto a la primera vez, ¿no? A la tercera, cuarta vez de las mismas bases mismas, ¿no? Y aparte el acompañamiento con los nuevos compañeros, ¿no? O la nueva generación, ¿no? Sí, creo que lo que pasaba, y que a mí también me pasó un poco, no era que se limitara como su aprendizaje, ¿no? Y porque yo también pasé un proceso similar con mi maestro, sino era que simplemente desaparecía todo el grupo, quedaban 1 o 2, entonces pues obvio los maestros, nosotros queríamos formar nuevos grupos, invitábamos a nueva gente, y pues era como a esa gente que se había quedado, invitarla a que volviera a participar de ese proceso para integrar a nueva gente.
Entonces, en mi caso, también me pasó eso, una gran parte de mi aprendizaje. Llegó un punto en que había un poco más de alumnos, tenía yo mi clase de intermedios, pero yo llegaba también a tomar la de principiantes. Entonces tomaba ambas porque, bueno, a lo mejor porque tenía mucho tiempo libre en ese momento, porque no lo veía a lo mejor con tanta importancia como uno lo ve ahorita ya como maestro, pero ya en retrospectiva te das cuenta de que fue maravilloso poder tener la oportunidad de cursar varias veces eso, porque el conocimiento va llegando de diversas partes, ¿no? Y te nutre más. Sí, porque en sí se van generando esas bases sólidas de las cuales eventualmente puedes empezar a homologar las ideas que traen otros maestros, las ideas que vas escuchando. Es como, a ver, pero yo había entendido que era esto, y empiezas como a confrontar porque realmente ya tienes muy claro lo que estabas haciendo originalmente, y creo que es bastante enriquecedor. Además, decirte que en ese mismo proceso estábamos concluyendo ambos la carrera en educación musical. Es decir, de una u otra manera estábamos siempre evaluando o autoevaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no era nada más como, voy a ir a bailar tango. O sea, era como constantemente estar confrontando las clases, las diferentes clases que teníamos en la universidad, estar como confrontando, ok, me enseñaron esto en educación musical, estas teorías de educación musical, pedagogía didáctica, y el tango, pues, cómo lo estamos abordando, ¿no? Entonces también la otra fortuna fue eso, que ambos como educadores musicales, pues íbamos como rebotando desde siempre. Oye, no entendí esto, ¿cómo explicamos esto? ¿En base a qué filosofía o en base a qué corriente pedagógica? Quizás no profundizábamos tanto, pero de una u otra manera como era ese juego, de estar siendo el alumno de una manera, pero de alguna u otra manera estar siempre rebotando esas ideas de cómo lo podemos explicar mejor. Entre ustedes había una retroalimentación por esto de que estudiaban juntos educación musical y lo asociaban con en tu caso, la enseñanza del tango, el aprendizaje del tango. Bueno, ambos aprendían en el mismo momento, ¿no? Pero era la asociación del conocimiento que estaba aprendiendo en su carrera con el desarrollo de su tango, ¿no? Así es. Sí, del buscar cómo cada vez podemos encontrar mejores formas de enseñarnos. ¿Sí? Entonces, a ver, pero en la música dicen esto sobre la técnica. ¿Qué pasaría si aplicamos eso mismo al tango? Porque al fin y al cabo, en el tango no hay tantas investigaciones sobre pedagogía o sobre educación como lo hay en otros, como en música, ¿no? Por ejemplo, directamente. Entonces, es como, lo podemos vincular, tiene algo que ver, la técnica se puede aplicar igual. Entonces, pues eso también era como más enriquecedor. El mismo aprendizaje de algún instrumento es como, a ver, cuando tenemos una guitarra, tenemos un método que va con las digitaciones, dedo uno aquí, cosas así. O sea, el simple esquema de hay métodos para aprender y enseñar que ya están hechos y que tienen cientos de años corroborándose o puliéndose, porque no hay un método orgánico, ¿no? O al menos etapa a etapa del tango, que quizás no llegamos en un primer momento y quizás no lo hagamos nunca porque seguimos en ese mismo proceso, pero hasta cierto punto de todas maneras vas ordenando como qué es lo más importante que tiene que empezar a aprender el alumno. ¿Son secuencias? Pues no necesariamente. Caemos de todas maneras en que una secuencia es de bastante ayuda, igual que un estudio en la guitarra o una pieza interpretativa, pues es de mucho aprendizaje, ¿no? Aunque sabes que en el fondo no es lo más trascendente. Entonces, pues recurrentemente estamos siempre con esa cuestión de la educación y el tango, porque bueno, pues la vocación de la enseñanza la traíamos ya de antes, pero el gusto y la pasión por el tango, pues es como se van homologando, conjuntando esas ideas. Y es ahí donde ustedes combinan la didáctica, o sea, como educadores musicales, con la enseñanza del tango, ¿no? Que sería como el plus tanto en su formación como en su arte de enseñar, digamos, ¿no? En su pedagogía. Y bueno, ahí como podría ser la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto les ha aportado
su formación como educadores musicales a la enseñanza del tango, pero ahora ya lo están mencionando, ¿no? Obviamente que esto les facilita su trabajo actualmente, ¿no? Sí. Y en aquel tiempo ya lo estaban diciendo ustedes, ¿no? Bueno, lo iban combinando. Sí, que al menos en mi caso también fue un poco como una herramienta, o sea, como darte cuenta que como educador, en este caso musical, tenías herramientas, ¿no? Porque en realidad el asunto sí era aprender a bailar tango, o sea, el asunto sí era ir buscando, descubriendo algo más que hacer, pero en el proceso cuando te tocaba estar enfrente es como, a ver, momento, o sea, sí me gusta, sí me apasiona el tango, sí lo quiero compartir con los demás, y tengo herramientas que estudié. O sea, tampoco es que siempre hubiéramos tenido el chip de, a ver, nosotros somos educadores, entonces tiene que ser así. Era como ir descubriendo, a ver, o sea, lo que queremos es transmitirles el tango y nos confrontamos con una clase donde quizás no pudimos explicar algo claramente. Y fue como, ¿cómo lo hacemos? A ver, momento, yo tengo herramientas en mi mente, en mis libretas, en todo para ir trabajando, pues fue ir conjuntando ese... Creo que una parte importante tal vez de cómo inició el proceso a comparación de cómo he escuchado que inician otros bailarines, otros maestros, es que en algunas otras experiencias inician como para dar una presentación, para dar una exhibición, y acá no, acá fue 100% es aprender a bailar, porque se va a hacer una milonga y tienes que bailar. Entonces, el aprendizaje del tango, la búsqueda de tu desarrollo no era para un escenario, era para compartir con los demás. Entonces creo que por ahí se marcó muy clara la línea de cómo estábamos enseñando. No nos preocupábamos cómo marcar un paso para que se viera bien en un escenario, nos preocupábamos cómo enseñar un paso para que esa persona lo pudiera marcar con 10 personas más. Entonces, me parece importante porque por otras historias que he escuchado, a veces surgió más bien del escenario, brincaron al salón, y más bien acá fue como salón 100%, ¿no? Todas son válidas, pero sí generan algo distinto que se sumó a esta parte educativa que nosotros tenemos. Salón 100%, bueno, de entrada, salón. Ajá, milonguero, sí, para pista, digamos. Sí, bueno, en comparación de otras historias, ¿no? Sí, ya está contrastantes, ¿no? Porque sí. Ahora pasar de eso, del escenario, de esos esquemas del escenario, a un esquema social, cuesta, ¿no? Es otro camino, ajá. Que es otra de las cuestiones de los valores de la enseñanza musical también, que muchas veces se confunden. Muchas veces se cree que el estar aprendiendo un instrumento es para hacerse concertista, ¿no? Digamos, como un fin último. O ser concertista solista, o formar parte de una orquesta, o algo así. Pero la verdad es que en el fondo, y es otra de las cosas que aprendimos, el hecho del arte en general, pero hablando más concretamente de la música, te aporta mucho como ser humano, independientemente de si lo vas a ejecutar en casa, si lo vas a ejecutar públicamente, o inclusive si lo vas a hacer para ti mismo. El hecho de la armonía, del ritmo, de la coordinación motriz, de empatizar con otros en la cuestión de la armonía, o sea, son valores que en el ser humano desarrollan no solo música, sino muchas otras cuestiones. Entonces, esta parte del salón y de la pista era un poquito eso mismo. Más allá de si tú te vas a convertir en un bailarín que va a hacer una exhibición profesional y todo, a final de cuentas, el hecho de estar ahí presente en la milonga, abrazando, tiene muchas consecuencias más personalmente y socialmente con el conjunto, con la comunidad con la que estás presente. Entonces siempre iba como en esta cuestión de una enseñanza a mayor profundidad, ¿no? No solamente una coreografía, o no solamente bailar por bailar, o no solamente inclusive bailar porque es un ingreso adicional. Era más bien como esa vocación de, pues vamos a hacernos mejores personas a partir de esto, ¿no? Del arte. Del arte. Una cuestión social. Y bueno, decía Daniel, bueno, mi maestra, en este caso Adriana, la pionera, ¿no? del tango en Querétaro. Antes hubo otro profe que te enseñó a ti, ahí mismo en Querétaro.
¿Qué pasó ahí? ¿Tú te quedaste como pionera o qué pasó? Mira, cuando este maestro llegó, habían otros grupos que tal vez eran como de universidades o algo así, que eran como show, ¿no? Pero él llegó, sabía bailar tango, pero él sabía bailar de forma social. Entonces él nos comentaba, es que yo decía, ¿dónde hay para bailar? Y no había. Entonces él fue así que empezó a dar clases, porque él quería generar gente para bailar, porque él quería bailar, ¿no? Porque había aprendido a bailar. Entonces siempre su ideal fue de formar una comunidad. Entonces él organizó la primera milonga en Querétaro, ¿sí? Bueno, yo ahí estuve en la primera milonga que se hizo en Querétaro. Entonces él me pasó a mí como ese anhelo, ¿no? De crear una comunidad para poder bailar. Entonces él generó en ese entonces 2 milongas, una se mantuvo durante 7 años, otra sí duró menos, pero él era de Estados Unidos, él tenía que regresar a Estados Unidos por cuestiones personales, y entonces él dijo, yo me voy a ir, pero no quiero que se pierda esto, y quiero que tú te quedes a cargo de lo que yo he hecho. Bueno, en ese caso, como tenía 2 milongas, tenía 3 clases, pues sí dividió las milongas, tú te encargas de esta, tú te encargas de esta, pero a mí como que me dejó el rol de enseñanza, ¿no? Entonces yo como muy obediente dije, ok, lo tomo, sin saber cómo hacia dónde iba, ¿no? Pero dije, pues lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, ya después me fui dando cuenta de que no era simplemente enseñarlos a bailar, o sea, en ese entonces la verdad es que yo no me imaginaba todo lo que tenía el tango, pero bueno, cada vez me fui enamorando más de todo lo que implica bailar tango, ¿no? Y me sumergí más también, como dice Daniel, con esta cuestión de la enseñanza, ¿no? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es el tango? ¿Qué son las orquestas? ¿Qué son los años? Y bueno, ya pues ahí fue la entrada a este mundo sin final. Yo le agregaría solamente también la tenacidad, la persistencia de Adriana, porque comentaba que yo fui recurrentemente alumno principiante, pero ella desde antes ya estaba dando clases, pero eran grupos a veces de que era prácticamente clase privada, porque aunque era una clase grupal, no es que en Querétaro, como actualmente se le conoce, que es un lugar donde hay mucho tango, no había tango, entonces era como, aunque tuviera que dar clase a 1 o 2 personas, estaba dándoles clase, hasta que ellos aguantaban porque ella estaba ahí. De repente, pues bueno, a lo mejor no aguantaban o cuestiones personales salían y tenía que volver a iniciar otro grupo de 3 personas. Y ahí estaba Adriana dando la clase a esas 3 personas. Entonces también pensando para la gente que no estuvo en aquel momento, que dice, pues es que en Querétaro se baila un montón de tango, pero pues no fue de a gratis, ¿no? O sea, fue como esa persistencia también de estar de 1 a 1 hasta que ya eran 5, y esos 5 ya empezaron ahora sí a verse un poquito más, a jalar más gente, y pues ya empezó a haber más movimiento en conjunto también, que ya después llegaron más maestros y todo, pero pues ya estaba como esa base, ¿no? O sea, ya había una milonga al mes donde todo el mundo podía ir y congregarse a bailar. Todo el mundo, quizás te digo, todavía en un principio 10 personas, después 15, después eran esas 15, pero ya habían otras 50 viendo, ¿no? Entonces, pues ese trabajo de a poco iba fomentando ese crecimiento del tango. Por ahí más o menos cuando estaba eso es cuando yo llegué. ¿Qué fue lo que viste o qué te diste cuenta? Porque, como dice Daniel, seguiste persistiendo. O sea, ¿qué te diste cuenta que no te hizo dejar de persistir, de seguir, como, bueno, no quiero utilizar la palabra luchar, pero de continuar con el tango? Pues mira, yo llegué al tango porque yo tenía compañeros yo estudié en una prepa de arte. Entonces tenía compañeros que de repente estaban en un grupo de folclore, otros que iban a clase de instrumento, todo como hobby, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo realmente no tengo ningún hobby, ¿no? Entonces yo en la prepa toqué unos tangos en acordeón, estaba en el específico de música, se llamaba, y entonces vi que había clase de tango, y dije, bueno, se baila el tango. O sea, realmente yo no tenía como hay historias, ¿no? Quizás mi abuelo lo escuchaba, no, o sea, yo no tenía como ningún contexto, y dije, bueno, pues vamos a ver cómo se baila el tango. Entonces entré a mis primeras clases, no recuerdo que se me haya hecho complicado, yo tampoco fue que, ay, sí, yo soy, pero dije, pues es algo que me hace sentido, que me puedo mover, que entiendo las explicaciones, y dije, bueno, pues se puede volver un hobby, ¿no? Y también siento que de repente
pues soy así como medio enfocada y entonces si siento que el maestro me dio una tarea, me siento con la responsabilidad de cumplirla. ¿No? Por ahí algunas veces decían, pues sí, pero es que al inicio no ponías la música para bailar. Digo, pues sí, no la ponía porque no sabía, o sea, pues así todos empezamos, ¿no? No todos nacimos sabiendo de toda la historia del tango. Entonces, fue ese proceso como de sentirme responsable de seguir con el trabajo del maestro y bueno, y fue el compromiso de decir, bueno, pero cada vez hay que hacerlo mejor, ¿no? Porque me doy cuenta que hay algo más que yo todavía no sé. Entonces, ¿qué sigue? Estudiarlo, conocerlo y transmitirlo. O sea que sí, te daba esa curiosidad por saber qué más había. Sí, poco a poco dije, bueno, a ver, orquestas, a ver qué es eso, ¿no? En 2009 bueno, tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires por primera vez y bueno, allá dije, a ver, ¿qué es esto, no? O sea, es muchísimo más, ¿no? Y entonces, a partir de ahí fue como investigar un montón, estudiar un montón y pues de a poco, ¿no? De a poco me he ido apropiando de un montón de cosas que, bueno, el tango es inmenso y aún no logro a lo mejor el 20% del conocimiento de lo que es el tango, pero se disfruta un montón, ¿no? Estudiar historia, estudiar los grupos, estudiar la musicalidad, incluso estudiar el cuerpo, la biomecánica, la anatomía y todos estos procesos, o sea, me tiene como fascinado todo eso. O sea, cuando la primera vez que fuiste a Buenos Aires, ¿cuánto tiempo tenías de que habías iniciado? ¿En qué año empecé? Cumplí 20. ¿En el 15? ¿En el 5? En el 5 tenía como ya 4 años que estaba en el tango. Y ahí es cuando dices, bueno, algo te motivó obviamente a ir a Buenos Aires, también ese descubrimiento, o sea, esas cosas que tú te ibas interrogando, querer descubrir, ¿no? Llegas a Buenos Aires, ¿no? O estás en Buenos Aires y dices, bueno, aquí hay información que yo quería, ¿no? Tener. De ahí llegas a México y, porque esa es otra, ¿no? Cuando ya quieres como aterrizar lo visto en Buenos Aires, ahí qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo o de plano, o sea, descubriste cosas en Buenos Aires? ¿Te diste cuenta de muchas cosas? Pues es que descubrí todo el mundo que implica como el tango, ¿no? Bueno, no todo, ¿no? Pero digamos, como ir a una milonga tradicional de Buenos Aires, como ir a clases con maestros que de repente tomé una clase con Gisela y Gustavo, que bueno, ahorita ya no trabajan juntos, pero ahí siguen los dos trabajando, que te hablan como de colgadas y volcadas y que de las fuerzas opuestas, o sea, como lo relacionaba, o sea, es que en verdad tal vez yo estaba como muy inocente de lo que estaba haciendo, entonces como descubrí que era como un mundo detrás de sí pasó eso, pero al fin y al cabo, sí podría decir que siguió como un trabajo como individual con la gente que me seguía, pero no, pues sí pasó mucho, pero no sé. Siguió la investigación, ¿no? O sea, más bien creo que en este caso, hablando un poco como de las grandes comunidades, también yo nunca he sido como que, voy a viajar acá y allá y todo, ¿no? Entonces, así como acercarme a otras comunidades, no, pues yo no sabía y en ese momento tampoco me dio como por investigar. De hecho, hay un buen amigo que iba de Ciudad de México, vivía en Querétaro, y él por primera vez me trajo a Ciudad de México, ¿no? Pero entonces yo también era como, bueno, pues sí están aquí, pero nunca hice como ese vínculo que ahora conocemos, ¿no? Que son las comunidades y que son maestros y que tomamos curso y todo, o sea, como que yo veía que eran actividades como aisladas y bueno, yo seguía haciendo lo mío, seguía organizando milongas, seguía enseñando gente, pero nunca vi como una posibilidad de enlazar comunidades. O sea, antes no había tanto ese vincularse con otras personas. No, yo creía que no. O sea, la gente que viajaba pues lo sabía, ¿no? Pero como yo siempre era como muy, o sea, yo no fui como muy aventurera de, sí, vamos a viajar y voy a Ciudad de México, ya ve que, o sea, no. Entonces para mí era como, pues yo estoy aquí, no, para mí no era opción como venir a Ciudad de México a ver si había tango. Entonces pude ir a Buenos Aires, aprendí todo lo que pude, llegué, le dije a Daniel y le dije a los 2, 3 alumnos que en ese momento me seguían, vamos a practicar esto, vamos a intentar esto, y por ahí seguimos, ¿no? Y pues cada vez que se presentaba una oportunidad, que en ese momento sí nos invitaban desde Guadalajara,
había una organizadora, Irma, que también con ella se organizó, que trajo a los Macana, que trajo a Claudio Villagra. Bueno, ahí sí podía, sí iba a esos talleres, pero más como en cuestión de capacitación, no todavía como crear estos enlaces nacionales, que bueno, que ahora sí ya se ven un montón y que conocemos gente de toda la República y que nos llevamos bien y que nos encontramos en la milonga y nos abrazamos con gusto. Sí, bueno, esa parte, como dices, tú a tus inquietudes y como que no veías como la manera de hacer el vínculo. Bueno, de hecho no viste incluso esa posibilidad, ¿no? Sí. No había. Estaba muy joven. Pues era como la misma, el no conocer que había, ¿no? O sea, no es como, en aquel entonces no te entraba en la mente la capacidad, o no la capacidad, sino la cuestión que existe ahora tan palpable, de que hoy va a venir tal maestra a Ciudad de México, vamos todos a Ciudad de México. Hoy va a haber tal persona en León, vamos todos a León. No había, porque no habían comunidades antes. Estaba la de Ciudad de México, ahora en retrospectiva sabíamos que había una comunidad. No, incluso ni los medios, pero, ¿no? Porque ahora te metes al Facebook o te metes a las redes y rápido te enteras que viene tal maestro, pero en ese entonces pues no. Entonces era más bien si conocías a tal persona que sabía, entonces era como otra forma, ¿no? Y pues yo no estaba metida en esa cuestión. ¿Y ustedes cómo han sentido su proceso, su desarrollo dentro de su tango? ¿Cómo lo han sentido? O sea, en cuanto a aspectos de su baile, de su tango, que han desarrollado, que antes veían, bueno, es que no me imaginé ahora bailar como bailo, ¿no? O desarrollar lo que ahora tengo en el baile. O sea, pueden ver ahí esa evolución. Sí, en definitiva sí. Tuve oportunidad eventualmente en alguna visita que regresó Graham, el maestro de Adriana. Tuve oportunidad de tomar clases. Yo no lo conocí en aquellos entonces, él ya se había ido cuando yo entré con Adriana. Y ciertamente pude establecer como esa línea de enseñanza que tenían, que era como muy clara y por pasos. O sea, era como, primero aprendes esto, luego aprendes ocho, luego aprendes pivot, luego aprendes, lo digo en desorden, ¿no? Pero era como, estaba muy claro el proceso de... Muy sistematizado. Muy sistematizado. Y pues para mí era la realidad que tenía en aquel entonces cuando empecé a aprender. Cuando empecé a tomar talleres con otros maestros me empecé a dar cuenta de las grandes ventajas que tenía el tener tan ordenado todo ese aprendizaje y obviamente de las desventajas respecto a lo interpretativo, ¿no? Respecto a otras cosas que quizás pues nunca tuviste como pues ni la idea de que tenías que interpretar todo esto, tenías que interpretar aquello, le podías matizar muchas cosas. Entonces en esta parte de la evolución, insisto que para mí fue muy benéfico el tener bien asentadas las bases de esta primera enseñanza, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de no ser dogmático ni casarme con esa primera idea, sino el primer taller que yo pude tomar es este que menciona Adriana con los Macana en Guadalajara. Tenía muy poco tiempo, realmente considero que aproveché muy poco y sin embargo fue como esta parte de, a ver, pero esto no fue exactamente lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Que veníamos trabajando y enseñando. O sea, aquí se sintió diferente, me marcó esto y lo sentí diferente. Y a partir de ahí fue como un cúmulo de estar reinterpretando ese aprendizaje y esa forma de enseñanza para decir, no, ¿sabes qué? Es que así como lo explicaron aquí, es mucho más fácil y mucho más claro. 2, 3 años después de estar trabajando esa misma idea, ibas con otro maestro y te enseñaba otra forma diferente. Otros maestros que a mí me gustaron muchísimo fue Edwin y Alexa, colombianos, conocidísimos también, gratos amigos. Varios conceptos que fue como, o sea, es exactamente lo mismo, sigue siendo tango, pero la forma de explicarlo, la forma de entenderlo y conceptualizarlo es como restablecer otra vez ese conocimiento de tango, tanto para ti como para lo que estás enseñando. Entonces sí hay una evolución muy clara y que creo que también va de la mano de nuestra inquietud de ambos, porque ambos somos inquietos en eso
Ya llegamos a este punto, pero no es suficiente. O sea, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Le vas explorando, vas tomando talleres, pues, por aquí se puede hacer más. Entonces también esa misma inquietud, obviamente de algo muy técnico, arraigado originalmente, se va expandiendo de poco a poco, se va haciendo más libre, se va haciendo mucho más interpretativo, mucho más sentido, más cómodo en muchos aspectos. Entonces definitivamente ha sido una evolución todo el aprendizaje. Y bueno, hasta la fecha seguimos tomando talleres, por eso estamos en Ciudad de México en esta ocasión, porque seguimos aprendiendo lo que podemos aprender para tratar de transmitirlo de alguna manera. ¿Cómo ven a Daniel y Adriana de hace algún tiempo, ¿no? ¿Cómo los ven y ahora cómo se ven ustedes, ¿no? En este tiempo actual? Sí. En esta evolución que decimos, ¿no? En cuanto a cómo han crecido, me refiero. Bueno, si le podemos llamar así, ¿verdad? Bueno, ¿usted se permitiría llamarle así, un crecimiento en su baile? Sí, claro. Yo, digamos, si me pudiera comparar cómo me veía, no sé, hace 8 años, creo que yo soy como muy exigente con lo que veo de mí misma, ¿no? Bueno, a lo mejor los alumnos que vean nada más de ella, ¿no? Soy como muy quisquillosa, ¿no? Siempre en tus clases. Sí, siempre a los alumnos es como, no, siempre a veces a lo mejor eso es pues no sé si sea un error, ¿no? Pero a veces no les digo lo que lograron, sino como lo que les falta. No porque no lo hayan logrado, sino porque, ya te paraste derechito, entonces ahora ponle más intención, ¿no? O sea, como voy haciendo el checklist y entonces lo que te falta, ¿no? Entonces creo que también conmigo y también con Daniel pasó por ese proceso en que era como, no, si no está bien, no lo mostramos, si no está bien, no lo hacemos, si no está bien. Entonces creo que en retrospectiva he como relajado un poco más esa cuestión, no porque crea que ya estamos como en el top y ya no necesitamos nada, sino porque me permito más equivocarme, porque me permito más aceptar que es un proceso y que debo disfrutar en el momento en que estoy de mi baile, porque siempre que hay un trabajo constante va a seguir evolucionando, ¿no? No puedo esperar que el día de hoy sea perfecto mi baile, porque no lo va a ser, nunca va a ser perfecto. Siempre hay un montón de cosas que reinventar, que mejorar, que trabajar, pero en retrospectiva reconozco esa evolución que sí ha habido y me permito como, bueno, pues déjalo, si hubo un error, siempre lo va a haber, pero lo importante es qué más puedes hacer, ¿no? Para mejorar. ¿Y a ustedes les gusta verse? O sea, verse en un video, ¿no les resulta como que cierta negación? No necesariamente que nos guste, sí lo hacemos como una práctica recurrente, grabarnos, analizarnos, además de la charla, y bueno, lo charlamos, vemos un video y decimos, mira, aquí está, o sea, sí lo hacemos como una práctica muy recurrente. Tal vez si no hay muchos videos donde digamos, estuvo perfectísimo, nos gustó mucho, pero pues yo creo que es como a veces normal, ¿no? Que uno ve los errores, ¿no? A lo mejor uno está mentalizado para ver en su propio baile los errores y no tanto los aciertos, entonces pues yo diría que tal vez no me gusta mucho, pero sí es algo que hacemos muy regularmente, grabarnos casi siempre en cada ensayo, grabamos al menos un video y lo analizamos. Sí, también coincidiría que no es necesariamente un gusto verse, porque muchas veces al contrario es como, yo creí que lo había hecho de tal manera y cuando te ves bailando es como, no, pues mira, ya viste esto, A, B, C. Pero también hasta cierto punto creo que hemos llegado a un punto por las últimas discusiones, los últimos videos, donde apreciamos cosas espontáneas que ocurren. O sea, cuando estamos bailando y nos vemos de, oye, ¿viste eso? Es como, sí, pues qué chido, salió esta parte linda. Seguimos exigentes en nuestra propia autoevaluación, pero de a poco creo que sí vamos encontrando como un poco a Adriana y Daniel en eso. O sea, ya no es el robot autómata perfecto que hace tal o cual cosa, sino como que de a poco empezamos ahora sí a ver esta parte interpretativa estuvo lindo, la musicalidad del adorno. Oye, yo no te marqué esto, pero qué preciosa salió, cosas así.
Creo que sí nos hemos permitido en los últimos par de años quizás como vernos desde otra perspectiva. Quizás suena fácil o no sé si a alguien le resulte que puedes llegar a ser ególatra, pero no, porque realmente ha sido un proceso de muchos años de trabajo. Entonces es como, hasta cierto punto, más bien como un orgullo de, ha valido la pena tanto tiempo de estar ahí recurrentemente haciéndolo, porque ya no es algo que te estés esforzando en hacer, sino que es algo que quedó, pues es algo que salió en el momento. Obviamente con todas las demás cosas que le seguimos viendo siempre rascando, a ver, no, es que esto se vio feo, esto, la posición, los pies, la cabeza, sabemos, somos conscientes, pero también ya nos permitimos disfrutar a Adriana y a Daniel que estaban bailando en ese momento. Y eso precisamente, ustedes, aparte de ver, digamos, la cuestión de cómo se ven, sí logran ver a Adriana y a Daniel, o sea, logran entenderlos, ¿no? En de cuentas, no solo como, no me gusta ver eso, pero sí logran entender a Adriana y a Daniel. Sí, sí resulta interesante por lo mismo de que como hemos estado permanentemente en una formación con talleres, nosotros mismos autoevaluando, es padre porque hay veces que vemos videos de una época y vemos videos de otra época y es como, es que no es lo mismo. O sea, aunque se pueda visualizar más o menos lo mismo porque seguimos viendo a Adriana y Daniel, pero es como, permeó, o sea, esto que estuvimos haciendo permeó porque se ve diferente, o sea, es el mismo paso, pero no se ve igual. Entonces sí creo que logramos ver esta parte. Por ejemplo, si logran ver por qué Adriana y Daniel ya no lo hacen igual. Sí, es que incluso han cambiado como muchas ideas tal vez de lo que teníamos del baile, ¿no? O sea, creo que sí hemos atravesado por diferentes etapas donde era como, a ver, lo técnico, no, que esté bien, el pie derechito, la punta, no sé qué, ¿no? Y de repente pasamos a una etapa como de música, mucha música, y ahora es como, a ver, no hay que sentirlo, y ahí es también encontrarnos en nuestra propia interpretación musical, ¿no? Porque al fin y al cabo los dos somos músicos, entonces él tiene una idea de la música, yo tengo otra, entonces es encontrarnos en ese punto medio. Entonces, sí es reconocer también que, mira, qué bonita interpretación hiciste tú, yo no lo hubiera hecho así, pero se sintió bien, se disfrutó, pude yo también sacarle provecho a eso que tú me estabas proponiendo, ¿no? Entonces también ha sido un conocimiento de buscar dentro de la musicalidad de cada uno encontrarnos en el punto medio, también eso ha sido como muy enriquecedor. Y justo, ¿creen que ha sido difícil encontrar ese punto medio entre Adriana y Daniel? Pues digamos, yo creería que, digamos, entre la dinámica de los dos no creo que haya sido difícil. Creo que ha sido difícil porque creo que a veces dejamos a Adriana y Daniel en el último punto. O sea, primero ponemos a los alumnos, al programa de radio, a todo esto, y al final está nuestro trabajo juntos. Por esa parte creo que sí ha sido difícil. Por la parte, digamos, del diálogo entre los dos, no creo que haya sido difícil, desde mi perspectiva, ¿no? No, también creo que difícil no sería la palabra. Ha sido mucho esfuerzo, ha sido muchos años de trabajo, pero insistiendo un poquito, es que hasta cierto punto lo hemos hecho en base a ensayo-error. O sea, ha sido mucho... Bueno, yo he tenido a Adriana de compañera y de maestra desde un principio, pero juntos no hemos tenido como un guía, ¿no? Un gurú que nos diga por aquí, por acá. O sea, siempre ha sido como un autoaprendizaje con la aportación valiosa de estos maestros, con el cariño de estos otros maestros, con el aporte de este comentario. Pero al final de cuentas no es que hayamos estado como acompañados en este proceso. Entonces no diría difícil porque inclusive ha sido interesante, pero sí creo que ha sido muy largo ese proceso. Que creo que en la actualidad, con el acceso a los videos, a estas entrevistas, a gente que hace esta labor como tú, de estar difundiendo, y al movimiento del tango en general, que ya llegan maestros a México y todo, o que hay muchos maestros locales, inclusive de muy buen nivel, de muy buena calidad,
para los alumnos es como un poco más asequible este proceso, como más concreto, ¿no? Porque no era tanto rebotar por aquí, rebotar por allá. Entonces, no creo que haya sido difícil, pero sí ha sido arduo el encontrar este trabajo, de Adriana y a Daniel. Ha sido un punto de ensayo-error, auto-renovarnos, reinventarnos. Sí, porque también para encontrar ese punto medio, como lo mencionaba un poco ahí entre líneas Adriana, es la cuestión de la comunicación, ¿no? O sea, encontrarse ustedes, ¿no? Para poder comunicar eso que, no sea, Daniel quiere, lo que Adriana quiere, ¿no? Entender a Daniel entender a Adriana, ¿no? Para que, digamos, pueda fluir, ¿no? Ha sido como complicado ese proceso. No, yo no. Bueno, entrando en eso, a mí me resuena más bien un poquito también como las personalidades, ¿no? Sin demeritar también el talento. A mí la verdad es que me impacta Adriana. Yo sé que muchos de la comunidad conocen a una Adriana muy seria, muy plana, pero la verdad es que tiene un montón de cosas adentro que es como me sorprende. Entonces creo que ¿Cuáles cosas tiene Adriana? es que todos los años que hemos estado presentes organizando es como, oye Daniel, ¿qué te parece si hacemos esto? Y yo estoy todavía pensando si decirles si sí o no, cuando ella ya tiene todo hecho, planeado, a grosso modo. Es como, sí, mira, hacemos acá. Ya va 3 pasos adelante. Ella ya le dio la vuelta 20 veces cuando yo todavía estoy pensando si sí o si no en este proceso de todos los eventos, de toda la gestión, de los talleres, de los maestros, de todo. O sea, entonces, eso la parte de la interpretación y la musicalidad y el trabajo, el desarrollo que tiene. Es como, oye, ¿qué te parece si sacamos esta secuencia? Ve el video 2-3 veces. Yo estoy todavía pensando, ¿cómo le voy a marcar esto? Y Adriana ya está resolviendo el paso y es como, ok, bueno, sí nos salió, ¿verdad? Cuando en realidad pues ella ya lo masticó. Por eso digo también un poco el talento, ¿no? Lo que sea que ella tiene, lo que sea que sus papás, Diosito, le dieron, todo lo que tiene o todo lo que haya formado, ¿no? También con su proceso. Entonces, el hecho de siempre querer avanzar otro poquito y tener esas capacidades, esas habilidades, pues lo hace un poco más simple en llevar en ese proceso. No simple, no todo es miel sobre hojuelas, tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestras diferencias, pero pues siempre estamos abiertos a ese diálogo, ¿no? A ese llegar en un conjunto a algo. O sea, no dejan que se desborde, ¿no? Creo que tenemos las convicciones claras de lo que queremos lograr, entonces lo que disgrega de esa idea central a la que vamos o se desecha o se aborda de otra manera porque tenemos como claro el objetivo. O sea, Adriana es supervisora, ya lleva adelantado el trabajo, ¿no? Ya dice, bueno, esto ya está resuelto. ¿Y Daniel? ¿Qué cualidades tiene Daniel? Daniel creo que me aterriza, porque yo a veces es como, sí, vamos a hacer esto y no sé qué, y es como, a ver, no, vamos a ver cuáles son los pasos, si funciona, si no funciona, o mira, no creo que esto funcione por esto. Entonces, a veces sí digo como, uy, no, tú tumbas todas mis ideas, ¿no? Pero no es así, es más bien que él es como más metódico en muchas cosas. Entonces, creo, justamente la otra vez estamos platicando, ¿no? Como que es un buen equipo porque yo como dicen, yo echo a andar la carreta y él cuida que no se caigan las cosas, ¿no? Entonces, creo que funciona, y más porque los dos nos escuchamos al otro, ¿no? Porque puede ser que yo le diga, no, pues me vale y lo hacemos como yo quiero, ¿no? No, sino que yo lo escucho y digo, ok, bueno, entonces le cambio la idea, ¿no? Y entonces como que juntos llegamos a otra cosa. Entonces, creo que el hecho que Daniel me aterrice y también él sea como... y en cierta forma también en algunas cosas de, no, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque yo a lo mejor él me aterriza y yo, pero bueno, como que a lo mejor me entra una duda y él es como, no, pero si ya lo estábamos empezando, pues órale, vamos. O sea, como me aterriza, pero a la vez también me da ese empuje para decir, pues bueno, pues
aventamos, ¿no? Lo echamos a andar. O sea, sí me adelanto, ¿no? O sea, Adriana se adelanta, pero como esperas, ¿no? O sea, porque él ya te marcó como que, mira, vamos a hacer acá, vamos a recortarle acá, ¿qué te parece si hacemos Sí, esto? digamos, como que él me muestra los posibles riesgos y entonces hay que volver a reevaluar, hay que volver a no sé qué, a lo mejor por ahí yo digo, bueno, entonces ya a lo mejor no funciona, pero dice, no, pero sí, pues si ya lo teníamos pensado, pues órale, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? Incluso a veces en el baile yo es como, no, eso no, mejor no hay que hacerlo porque queda que si no sale bien, él como, pues, ¿qué más da? ¿Qué puede pasar, no? Y yo, pues bueno, ¿no? Entonces como que también esa seguridad, porque a veces yo sí, por eso que soy como medio, o sea, me aviento a pensar mucho, pero ya después me mido en, pero sí estará bien, pero sí se verá bien, pero sí tiene la calidad, y entonces a veces puedo exagerar en eso, ¿no? Y entonces Daniel como que me dice, no, pues órale, vamos, ¿no? O sea, sí. Entonces, por eso creo que también es como un buen equipo, porque yo a veces como que sueño demasiado y él lo aterriza, entonces podemos rearmarlo juntos dentro como de esa ilusión mía, y si yo de repente ya pongo un tope de no, tal vez no, él dice no, pero, o sea, como que juntos seguimos ahí generando la idea, ¿no? Y la llevamos como a buen término, creería yo. O sea que armo y rearmamos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y imagino que podría ser también al revés, o sea, quizás él puede tener una propuesta y también tú dices, no, pues, ¿qué te parece si mejor hacemos esto? O ahorita no sé. Sí, claro. ¿Hay como esa correspondencia? Digo, sí, también hace, él claro que hace propuestas y todo, ¿no? Más bien creo que yo soy como de mente más inquieta y yo siempre estoy pensando qué hacer con el tango, o sea, como que siempre estoy, y esto, y él como que no, o sea, él como que sí se le ocurre algo y sí lo propone y sí lo hablamos y todo, pero como que yo siempre pienso como 6 proyectos distintos sobre eso, ¿no? Y a lo mejor él como va, como que uno a la vez, ¿no? Como más tranquilo, ¿no? Y en cierto punto también es como resolutivo, porque hay veces que es como a Adriana se le ocurre una idea, pero es la idea, o sea, no hay como un proceso de y cómo llegamos a ese punto. Entonces a veces también es como me lanza una idea que no tengo la más mínima idea yo de cómo se va a desarrollar, pero es como, eso también creería que es una cualidad, o sea, sí voy buscando como cómo llegamos del punto A al punto B con un proceso que funcione, ¿no? Entonces a veces es por eso digo que también es como un buen equipo, porque yo soy un poco más así, del punto A al punto B, pero a veces yo no estoy pensando todavía en el punto B y Adriana ya va en el B, entonces es como me pone a mí a pensar cómo resuelvo del A al B y después vemos en los demás, pero cómo resolvemos esto. Entonces, en ese conjunto se me hace padre porque es como algo creativo y algo que se puede hacer, ¿no? O sea, estamos como siempre en ese conjunto de sí ir concretando ideas, o sea, sí ir generando estos procesos. Y pues bueno, ahí está. Cosas que también la vida nos ha dado, no es quizás todo lo que hemos construido, cosechado, pero bueno, está la compañía universitaria de tango en conjunto con la otra compañía que dirigimos shows eventualmente, las milongas, O sea, ¿cómo, perdón? El programa de radio. El programa de radio. Entonces son como pequeños satélites en los que hemos podido ir siendo, no voy a decir eficientes, porque a veces el tiempo nos falta para poder generar más de los proyectos que quisiéramos hacer, pero que se concretan de una u otra manera. O sea que sí podemos darle una salida a todos ellos en conjunto del tango, ¿no? Pues estoy hablando muy concretamente de las cuestiones de tango que tenemos que hacer, porque además tenemos nuestras otras cosas alternas que estar haciendo. Sí, bueno, que de todos esos proyectos, ¿no? Que vienen justamente a ser un producto final o un producto que tiene una continuidad, viene justamente de eso, ¿no? De ese construir entre los dos y de irse como modificando la idea inicial, ¿no? Irla recomponiendo, ¿no? Y bueno, podría ser quizás. Y perdón, nada más, creo que tampoco podríamos haber hecho tanto sin el apoyo de la gente que está atrás de nosotros.
porque todos esos proyectos siempre van cobijados con el apoyo. Al final de cuentas es un poco esa la intención. Nosotros nos estamos entregando de lleno a tratar de dar clases lo mejor posible, a que haya más gente que esté bailando, pero si no respondiese la gente, pues no sería posible eso. Entonces también, o sea, sin dejar a nadie de las personas que nos han apoyado en los diferentes pasos, que siempre están ahí, o sea, siempre están como ayudando en lo que pueden, Adriana y Respaldando. que es también como el motivante, ¿no? Porque si definitivamente hiciéramos un proyecto y no resuena, pues no va, se muere, pues, o sea, se va acabando hasta inclusive las ganas de hacerlo, ¿no? Pero siempre hay alguien ahí que está como, pero yo les ayudo en esto y todo, entonces también es el apoyo de la gente que está siempre alrededor de ¿Qué nosotros. significa esa gente que los apoya, bueno, sus alumnos, por supuesto, ¿no? Para ustedes? Mucho. Todo. Todo. Sí, yo creo que a veces esa gente también me da como esa cuerda, ¿no? Para seguir generando, porque a veces, digo, seguro son etapas de la vida de todos, ¿no? Hay veces que como que baja un poquito esa energía de la gente externa y también yo es como, bueno, pero pues vamos a llevarla más tranquilo, ¿no? Y de repente se hace algo y está ahí la gente participando y es como, entonces sí, hay que generar más cosas, hay que hacer más cosas. Entonces han sido muy importantes y han ido cambiando esas personas. No quiere decir que han desaparecido las otras, pero han cambiado tal vez su labor de apoyo a lo largo de todos estos años, pero casi siempre ha habido alguien ahí respaldándonos y apoyando, ¿no? Todo lo que se nos ocurre hacer. Y bueno, es la gente. Y ahora, para ustedes, ¿qué ha significado el tango en sus vidas? Un cambio total. Yo creo que es parte de lo que a mí personalmente me motiva a seguir enseñando. Cómo me cambió a mí, o sea, cómo me ayudó en malos momentos, cómo es que sé que si hay una milagro puedo llegar y relajarme del estrés del día, del caos, de todo lo demás. Entonces, digo, independiente de todas las demás cosas, que como milonguero vas a un lugar y dices, el piso está bueno para bailar, ¿no? O sea, cosas que ya el milonguero ya trae cargar sus zapatos para todos lados. O sea, independientemente de esas cosas que son muy comunes del milonguero, de manera más personal es eso. O sea, el saber que es una cuestión que personalmente te va a desarrollar sensibilidad, coordinación motriz, amistades, estar aquí presente con otras personas, disfrutando el momento. Y justo eso es como lo que me mueve a mí en esta etapa de las clases que estamos dando dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Los chavos, o sea, los chavos nuevos que van entrando, es como, qué padre que tengan esta posibilidad desde tan jóvenes, estar incursionando en esta parte del tango, que yo sé comprobado en otros países, en otros lugares. Van a llegar a un lugar donde va a haber una comunidad y los va a recibir para que puedan bailar. Entonces es esa parte de, a mí me ayudó mucho al tango, quiero tratar de compartir un poquito con lo demás. Y la experiencia de vida también de gente mayor que va empezando su proceso de aprendizaje, también es como, pues qué lindo, o sea, qué motivante que alguien que ya desarrolló toda su vida durante tantos años en una u otra cuestión, ahora se quiera acercar a este proceso. Entonces, básicamente creería que es esa empatía y ese gusto de disfrutar esto que a la vez es tan íntimo, que es un abrazo, pero a la vez es tan social y lindo y franco con la sociedad. Dentro de varias cosas que me podrían cambiar, la perspectiva de saber que a cualquier lugar que llegue tango, voy a tener amigos con los cuales compartir algo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué significa el tango para ti? Para mí, híjole, pues yo creo que también fue como un antes y un después, ¿no? Creo que el hecho de sentirme que podría hacer una actividad, que la podía hacer bien y que a la vez podía transmitirlo a otras personas, yo creo que fue como algo que me
que me hizo sentir como muy satisfecha. Cuando también me metí a investigar, que por casualidad descubría estos autores que hablan sobre el movimiento corporal y la salud mediante el cuerpo, siempre fue como, a ver, pero esto se tiene que aplicar al tango. O sea, como que todo lo que leo, todo lo que estudio, lo quiero hacer a raíz del tango, ¿no? Entonces, también fue como el descubrir muchas cosas de mí misma, pero también en cómo podía impactar en la vida de los demás, ¿no? Y pues han sido como una serie de cosas que hemos logrado, ¿no? Incluso también el programa de radio es como el saber que tienes un espacio donde puedes comunicarle algo a la gente, donde le puedes enseñar algo, porque a veces estás en clase y pones un tango así maravilloso y dices, ¿por qué no les puedo decir? Bueno, sí se los puedo decir, ¿no? Pero digamos, sabes que no te vas a ocupar mucho tiempo en eso, ¿no? En decirles qué es esta orquesta y escuchen este cantor y que es maravilloso, o sea, y el saber que como que tienes otro espacio donde puedes transmitir todo eso, creo que ha sido como muy maravilloso, ¿no? Y creo que el tango me ha dado como esa oportunidad, me ha dado todas estas oportunidades de enseñar, de bailar y de presentarlo y de que la gente diga, ay, qué bonito bailas, pero también de enseñarlo y después ver a los alumnos felices en la pista disfrutándolo y después escuchar a alguien diciendo, ay, escuché, no sé, el programa de radio y no sabía de esta anécdota, está padrísima, o sea, para mí ha sido como muy, muy enriquecedor, ¿no? En la vida saber, digamos, que tienes como ese poder, ¿no? Que se podría decir que es como muy sencillo, pero realmente impactas en un montón de vidas, ¿no? Porque eso es muy padre, impactar en la vida de los demás. Y de ahí, bueno, ya están respondiendo lo que significa para ustedes lo que hacen, es decir, sus clases, el programa de radio, una exhibición, ¿no? Lo que hacen con el tango, ¿no? De qué manera, como dices, impactar, ¿no? Estoy impactando en otra persona. ¿Qué estoy dejando a los demás con mi trabajo, con mi visión de tango, ¿no? Con mi exigencia o autoexigencia? ¿Alguna perspectiva que tengan ustedes? ¿Cómo se ven en un futuro? Porque ya vimos, bueno, el pasado, cómo están ahora, ¿cómo se ven en un futuro de tango? Pues yo, pensando en retomar esta parte de cómo impacta a nosotros, a mí particularmente, retomo algo que alguna vez Adriana mencionó y que sí se me quedó muy marcado, que es como, yo quiero formar alumnos que bailen muy bien, porque eventualmente yo quiero poder bailar con ellos y disfrutar total y plenamente el baile con ellos. Es un poco eso, cómo me veo, cómo me gustaría verme en un futuro, milongueando con la comunidad y disfrutando cada tanda que pueda bailar, disfrutar todas y cada una de las tandas que estoy bailando, sabiendo que los demás miembros de la comunidad, que los demás compañeros de la milonga van a dar el corazón en esa tanda. Es eso, o sea, es como poder llegar a una milonga, bailar con todos y cada uno y con todos y cada uno sea una experiencia totalmente placentera la milonga. Eso. Pues sí, yo creo que va un poco por el mismo lado, ¿no? O sea, creo que la idea sería verme en un futuro con los resultados de todo esto que hemos estado trabajando, ¿no? O sea, que es un poco lo que dice Daniel, ¿no? Con gente que le haya impactado esto que hemos hecho y que entonces ahora lo esté disfrutando y ahora sea, por decirlo así, más masivo, ¿no? Más gente bailando, más gente disfrutando, más lugares para compartir abrazos, más gente que sabe lo que está bailando y que por lo tanto lo puede sentir más, lo puede disfrutar más, porque se abraza desde otro lado, ¿no? Desde esa idea de yo sé lo que estoy bailando, sé lo que implica y sé lo que estoy entregando al otro, ¿no? Y lo que el otro me está dando. Entonces creo que sería como una buena meta. ¿Y ustedes cómo se ven? O sea, como pareja de tango, de vida. Sí. Sí, bueno, igual, o sea, de frente, siempre se ven de frente. Siempre, ¿Cómo se ven? Sí.
pues también bailando. Sí, bailando, disfrutando, seguir en esta labor. Sí, creo que, pues, como te digo, hemos estado como enfocados en los alumnos, en el radio, o sea, en tomar el tango desde esta parte como educadores, como gestores, como todo, que como pareja de baile, sí, claro que estamos ahí, vamos a las milongas y todo, y practicamos, tal vez no con el tiempo que nos gustaría, pero creo que incluso cada taller que tomamos o cada vez que nos damos un tiempo para ensayar de una forma como más consciente, descubrimos algo nuevo. Entonces creo que es algo que pues vamos a seguir haciendo y que bueno, que si la vida nos pone en exhibiciones, pues lo vamos a hacer con gusto, y si de repente nos da y vamos a un concurso también lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Porque creo que al final nos quedamos mucho con lo que disfrutamos, ¿no? Con lo que compartimos y decir, mira, la verdad es que en esta pieza que bailamos estuvo maravilloso porque sentí que íbamos por el mismo lado y la música y, o sea, creo que más bien tal vez yo me vería como seguir, ¿no? Como seguir en esa búsqueda que hemos tenido, que tal vez no es ardua como bailarines que están ensayando 8 horas diarias, pero que al fin y al cabo ha sido muy enriquecedora. Entonces creería que por ahí seguiríamos. Sí, yo pensaría que ahorita mientras Adriana estaba mencionando esto, creería que privilegiado. O sea, yo me siento privilegiado de poder estar con la maestra de tango con quien inicié, y poder seguir en este proceso de desarrollo, de crecimiento y de disfrute. Porque al final de cuentas no es que estemos aspirando a un mejor puesto de trabajo, a un primer lugar en el Mundial de Tango o algo, sino es un proceso realmente de estar buscándonos en el tango. Entonces me siento privilegiado de tener a alguien que comparte esta misma razón de por qué hacer las cosas, ¿no? O sea, que no es como, no, dieta y gimnasio y porque tenemos que ir al mundial y ser los primeros, no sé, ¿no? O sea, es más bien como este proceso de cómo lo hacemos para disfrutar más el baile. Entonces, pues me siento privilegiado de poder tener a Adriana como pareja para poder ir desarrollando este proceso. Digamos que, bueno, con tus palabras, ¿no? Privilegiado de que se acompañen en esa búsqueda, ¿no? Ser dos buscadores de sí mismos, de su propio tango, ¿no? De sus propios virtudes, de sus propios fallos, ¿no? Poderlos ver en esa búsqueda, ¿no? Y encontrarlos y decir, bueno, ahora los modifico y ahora ya me estoy viendo de esta manera, porque primero lo busqué, lo vi y ahora ya trascendí, ¿no? Entonces ha sido como un interjuego, ¿no? de estarse buscando y encontrando, ¿no? Es una cuestión productiva, cíclica, ¿no? Que se ha dado entre ustedes y bueno, ha sido esta dinámica desde que se encontraron, desde aquellas primeras clases, ¿no? Y tú lo encontraste y así y viceversa, ¿no? Y ambos a partir de ahí pues empezaron a ser como compañeros de una búsqueda en donde por lo que nos comparten no ha terminado, seguirá, ¿no? Y yo con esto les quiero agradecer hayan aceptado la invitación a este programa 135 dedicado única y exclusivamente a ustedes como se merecen, por supuesto, porque recordamos la ocasión pasada compartieron el espacio con otra pareja muy querida, Miguel y Gaby, y bueno, ya se merecen ahí su espacio. Muchas gracias. Entrevista exclusiva para ustedes, con mucho gusto, mucho cariño que yo les tengo, y bueno, no solo yo, lo saben, la gente de su comunidad, otras comunidades, los quieren mucho, los admiran mucho, y bueno, con mucho cariño, esto para ustedes. Muchas gracias, un gusto estar aquí compartiendo contigo. Pues, bueno, nuevamente felicidades por la labor, porque sabemos que no es fácil hacer este trabajo todo el tiempo y constante, implica mucho trabajo, entonces pues felicidades y un gusto, que bueno, más bien un placer haber compartido contigo esta plática.
Sí, un gusto, porque esta es una entrevista en la que nos encontramos, pero lo padre es que nos encontramos recurrentemente milongueando a nivel nacional. Eso es un gusto y es un privilegio. Me sumo a la felicitación porque en la labor que hacemos de tango sabemos que implica un esfuerzo personal completo. Entonces, muchas felicidades por tu programa. Agradecidos también con el público que en todas estas ediciones, 135 ya, pues te siguen, ¿no? Que siguen este gran programa. Muchas gracias por invitarnos, por No, permitirnos pues, estar aquí. hacemos siempre un honor y un placer y siempre con la emoción a flor de piel de estar aquí con ustedes y de platicar y de escucharlos y de aprender de la persona de ustedes, ¿no? Más allá de, como siempre digo, del bailarín que son, los bailarines que son, los profesores, ¿no? Que profesores de sus alumnos y también de quienes compartimos con ustedes, aprendemos mucho de ustedes, por supuesto, y bueno, con esta entrevista me quedo con muchas cosas y seguramente quien lo escuche se va a quedar también con mucho. Y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, gracias a las personas que nos siguieron hasta este momento, como digo, y gracias a todos. Recuerden, denle like, suscríbanse al canal para seguir viendo este tipo de entrevistas con grandes artistas de tango, en este caso Adriana Torman y Daniel Ramírez de Querétaro. Muchísimas gracias a todos Gracias. y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Thank you.